gracias por acompañarnos en otra edición más de Diálogo en América desde Washington, D.C. Bueno, vamos a hablar, esta semana ha sido una semana bastante, digamos, histórica para diferentes países del mundo y para el mundo en general, ya que murió uno de los hombres, digamos, históricamente será recordado por la izquierda como uno de los fundadores de la Revolución Cubana. Fidel Castro, pues, dejó de existir, se fue de este mundo, y para hablar de ello he invitado a uno que conoce muy bien, se ha relacionado por mucho tiempo con lo que es el Partido Revolucionario de Cuba, y él es Francisco Pereira. Francisco, bienvenido a Diálogo en América. Gracias, Gerardo, por invitarnos. Es un placer estar acá con ustedes y estar entre periodistas, es un placer. Jorge, qué honor que me acompañes, porque ¿qué tiene que ver esto contigo? Porque tú has estado ahí, conociste, pisaste suelo cubano, y bueno, hay muchas cosas que contar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo para Francisco y también para Oscar, y es un honor estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Nos acompaña aquí en Diálogo en América por primera vez. Ya ha estado como invitado especial también, pero seguimos con él ya que forma parte del staff de Mi Gente News, el noticiero que usted puede disfrutar los lunes, los miércoles y los viernes a través de nuestra plataforma Broadcasting, y ahora acompañándonos en este foro de Diálogo en América para conversar no solamente del tema del deceso de Fidel Castro, sino que también para ver desde otra perspectiva cómo también el papel que jugaron los periodistas, digamos, en Cuba durante estos 53 años, donde hemos visto que la libertad de expresión pues ha sido coartada en ese país. Oscar, bienvenido como periodista a Diálogo en América. Ya, muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes. La verdad que es un tema que hay que comenzar a deshojarlo poquito a poquito, ¿no? Porque de pronto para muchos ha sido de provecho, para muchos de tristeza, para muchos festejan, para otros se lloran. Es un tema bastante espinoso que hay que tocarlo con pinzas y saber de que la historia es lo que nos va a marcar la diferencia con decir qué es lo que realmente ha pasado y qué es lo que nos ha dejado. 53 años de historia quedaron ahí, o más, 57 dicen, desde que cuando Fidel llegó y tomó las armas, después que llegó, digamos que fue expulsado de Cuba y se fue a vivir a México. Francisco, me imagino que tú te conoces toda la historia al revés y al derecho, porque como partido de izquierda, también representante del FMLN aquí en la capital, pues no te hemos invitado como representante, hemos invitado como profesor de sociología, que es importante para darle un repaso a la historia de esta revolución cubana. La semana recién pasada fue bastante triste para nosotros, la izquierda, si queremos llamarle así, también para los latinoamericanos. El día viernes por la mañana nos informaron que había muerto Bernardo Álvarez Herrera, que era el embajador de Venezuela ante la OEA, y por la noche sabíamos la noticia del deceso del comandante Fidel Castro. Tocar el punto de Fidel Castro definitivamente se va a convertir en un asunto ideológico, porque van a empezar a aflorar intereses, van a empezar a aflorar que si nos benefició o no nos benefició. Nosotros en Latinoamérica, especialmente los salvadoreños, sabemos que Fidel Castro tuvo mucho aporte en el desarrollo social de nuestros pueblos, aportó mucho a la medicina, aportó mucho a la educación y también a la libertad de los pueblos, trabajó por la dignidad de los pueblos. ¿Tú visitaste en alguna ocasión Cuba, Francisco? Definitivamente no he podido visitar Cuba, ojalá y pudiera hacerlo, pero nos hemos visto los beneficios sociales que ha permitido la Revolución Cubana. Bueno, vamos a hablar con alguien que estuvo en Cuba y que pudo palpar, digamos, la vida real, cómo era Cuba. ¿Cuántos días estuviste en Cuba, Jorge? ¿Y cómo fue esa pequeña experiencia, digamos, esa pequeña trayectoria de tiempo que estuviste en Cuba? Sí, muchas gracias, Gerardo. Bueno, para que los amigos televidentes de Diálogo en América sepan, el día 7 de octubre Estados Unidos jugó un partido amistoso internacional histórico. Por primera vez, después, creo yo, casi de 70 años, se jugaba un partido amistoso de nuevo en Cuba, en La Habana, en el estadio Pedro Marrero. Habían jugado en el 2008 un partido oficial, pero partidos amistosos tenían décadas de no jugarlos en Cuba. Y al enterarme yo de esa oportunidad, apliqué, primero con la Federación de los Estados Unidos. Ellos ya tienen un récord de centro deportivo y nos dieron la aprobación. Con esa aprobación en mano, aprovechamos que aquí estamos en Washington y fuimos directamente a la embajada a solicitar una visa de periodista.
y gentilmente nos la dieron. Pagamos lo que se paga usualmente, que fueron $70, pero nos dieron la visa por 5 días para poder estar en Cuba. Yo personalmente me trasladé el 6 de octubre, quería estar un día antes del partido. El partido fue el día 7 y el día 8 yo lo reservé para poder visitar un poquito La Habana y poder ver exactamente cómo es que la gente vive. Retorné el día 9. Y tengo que decirte que para mí fue una sorpresa muy agradable y tenía yo una imagen completamente diferente y no sabía qué esperar, pero tenía pensado que quizás iba a ser como uno lo ha visto en las películas, que iba a haber algún guía, algún sensor gubernamental siguiéndote y diciéndote con quién podías hablar, con quién no podías hablar, a dónde podías ir y a dónde no podías ir. Y fue todo lo contrario. El día 6 que yo llegué, realmente yo llegué en la madrugada del día 7, en la madrugada del día 6. Llegué como a la 1 casi. El aeropuerto internacional José Martí estaba desierto. Solamente estábamos los pasajeros que llegábamos en ese vuelo de Copa. Yo viajé vía Panamá y el paso por inmigración fue rápido, quizás 5 minutos. Y el paso por aduana, quizás otros 5 minutos más. Simplemente vieron mi visa, vieron mi pasaporte americano, me dijeron bienvenido, pase adelante. Igual que a todos los demás que yo pude ver. No sé si hubo algún caso especial. Bueno, y es importante pues hacer un pequeño paréntesis en esta conversación, porque el año antepasado, el 2014, vimos también cómo se iniciaron las pláticas para que los extranjeros pudieran viajar a Cuba, y me imagino que también eso abrió las puertas. Pero bueno, ¿qué tú conoces a través de estos años de historia, Burgos, de la historia de la Revolución Cubana? ¿Qué tú puedes compartir con nuestra gente? Fíjate que para nosotros crecimos desde la distancia con la Revolución Cubana, con lo que se nos decía por este lado y por lo que se nos decía por el otro lado. Desafortunadamente, vos estás en medio y no sabes realmente a dónde visualizar o no. Pero teniendo amigos cubanos que podían llegar y podían regresar, me contaban más de la realidad. Siempre se decía, no, si vos vas a Cuba te van a registrar, te ponen esto, llevas una cámara, tenés que encender la cosa que no hicieron con vos. Para nada. Entonces me decían, mira, si vas allá, tenés que dar la cantidad exacta de dinero que vas a llevar, en qué lo vas a gastar, cosa que a vos no te lo dijeron. Tampoco. Entonces hay muchísimas cosas que te las ponían de una forma y en la realidad era otra. Precisamente un gran amigo que es cubano, va muy seguido a Cuba, él me decía la realidad. Entonces decía, bueno, a nosotros nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Porque dice uno, si a nosotros nos dicen que allá eso está oscuro y él me está diciendo, no, aquí está claro. Entonces, ¿cómo es posible que el de acá me diga lo que está pasando allá cuando realmente la persona que está allá me dice todo lo contrario? Entonces, yo incluso le dije, ¿cómo me gustaría visitar Cuba, La Habana, en estos días, Leo? Antes de que algún día tenga un cambio. Y me dice, te vas a sorprender, me dijo, lo que aquí hay. Bueno, y habíamos invitado a este foro a Luis Pugh, quien es un marino norteamericano y que nació en Cuba, y que lamentablemente, pues porque hoy le pasó algo de emergencia, no pudo estar con nosotros, pero creo de que hubiese sido el perfecto para que nos dijera por qué él fue, digamos, una persona, su padre le sirvió a Fidel Castro, después como que, digamos, tuvo que salir, lo sacaron a su padre de Cuba y se vino huyendo a Estados Unidos. O sea, una historia muy interesante en las cuales hubiésemos tenido hoy, y para eso yo lo había invitado para que le diéramos este contraste, ¿no?, a esta conversación, porque tenemos a un profesor de sociología en las cuales también nos cuenta a través de la historia, pero que el partido FMLN El Salvador, así como también el partido de izquierda de Nicaragua, ha tenido esos vínculos con Cuba y que fueron amigos íntimos de Fidel Castro, Francisco, en este caso. Mira, en el caso de Fidel Castro, y lo decíamos no solamente con Nicaragua, con El Salvador, los demás países de Latinoamérica se han beneficiado, Guatemala también, creo que Oscar Burgos, pues su misión, Operación Milagro, tantas cosas buenas que se han hecho, y definitivamente hay una anciana a quien quiero mucho y me contaba que antes, cuando ellos iban al monte, les habían dicho que el comunismo se comía a los niños y ellos tenían miedo salir al monte porque podían toparse con el comunismo. O sea, ese montón de mentiras que le han metido a la gente, quizás para algunos pudo haber sido una experiencia, ¿verdad? O no sé, pero definitivamente esa mentira o ese deseo de dejar mal parado a los demás, que representa intereses, que representa
asuntos ideológicos, pues, porque al final, y lo decíamos, interpretar a Fidel vas a encontrar posiciones ideológicas, y esa es la situación. Pero, ¿qué podríamos destacar, digamos, del trabajo que Fidel hizo en Latinoamérica para que ahora se le diga que es el padre de la revolución? Te hacía mención de una misión, Operación Milagro. Resulta que en El Salvador y en los otros países se está invirtiendo por primera vez en los ancianos. Si sos anciano y te quedaste ciego, te fregaste. Pero ahora hay una gente a la que está operando y que están recuperando de la mirada, pues. Y esto solo pasa cuando hay una gente interesada en el ser humano. Y ese es el ejemplo de Fidel, es la dignidad de Fidel, es el aporte de Fidel. Y esto está siendo copiado. Habrán cosas que hay que mejorarlas, pero específicamente en Operación Milagro, que es en el sentido de salud, Cuba es un ejemplo y Fidel ha sido la guía. Bueno, y a propósito de Operación Milagro, quiero decirles algo. Yo soy parte de esa Operación Milagro. Hace 1 año y medio estaba de vacaciones en mi país, en Guatemala, y me surgió un percance. Y precisamente los médicos cubanos en Jutiapa fueron los que me operaron a mí. Ah, interesante. Ellos me operaron. Y precisamente el doctor Oscar fue el que me operó. Ya eran los últimos días, ya regresó a La Habana. Él me contaba toda la situación y le agradezco a él. ¿Qué te contaba? ¿Cómo es la situación? Que sí, realmente no es la cantidad de dinero con la que la gente vive, sino que allá se preocupan más por salud, por educación. En el Cuscatleco Restaurant le ofrecemos una variedad de comida salvadoreña y mexicana. Los sábados podrán disfrutar de música en vivo, en un ambiente familiar con los alegres de Morazán. Y si le gusta cantar, tenemos karaoke de miércoles a domingo. El Cuscatleco Restaurant. Estamos ubicados en la 251 West Glebe Road, Alexandria, Virginia. Para reservaciones puede llamarnos al 703-519-8875. En el Cuscatleco Restaurant será un placer atenderle. En Rossi's tenemos más de 27 años de experiencia en la reparación de Mercedes, BMW, Saab, Volvos y Mini Coopers. Contamos con la tecnología más avanzada y un personal altamente capacitado para diagnosticar cualquier tipo de problema en tu carro. Te esperamos aquí en Rossi's Ceremonia. Gracias por seguir en la sintonía de Diálogo en América. Bueno, y me encuentro aquí con 3 salvadoreños y un, bueno, medio salvadoreño, ¿verdad? Ya solo le gusta pasar. Salvadoreño honorario. Sí, el salvadoreño honorario. honorario. Más de 1 millón de cubanos celebraron la muerte de Fidel Castro diciendo que ahora hay un cambio para Cuba. ¿Qué se le puede decir desde esta perspectiva, desde tus estudios, a esta gente que pues no estuvo conforme con la revolución porque ellos lo vivieron? Tú la puedes conocer a través de los libros, a través de la historia, a través de dichos por otras personas. Pero ¿cómo se analiza eso desde el punto de vista en la sociología? Mira, es bueno estudiar lo que ha pasado en Cuba, la historia, cómo Fidel, la historia le da la razón y todo el rollo. Pero es importante más ver los beneficios de la revolución cubana en nuestro pueblo, pues. Mira, educación, nosotros estamos en un proceso en El Salvador de acabar con el analfabetismo y este es resultado y esto es motivación del ejemplo que dio Fidel en Cuba, del trabajo de Cuba. En la operación Milagro del que hablábamos, mi suegra también fue operada y es una anciana ya. En ninguna parte van a invertir en los ancianos. Los ancianos, si te perdieron la vista, se acabaron. Y está esto. La graduación y preparación de médicos para que vayan a sus respectivos países a servirles. Estos son los beneficios que hemos tenido de la Revolución Cubana. Y los ejemplos de dignidad, porque mira, van a nuestros países y le dicen, bueno, vos si quieres este préstamo, tú tienes que, por ejemplo, entregarnos los bosques, como en el caso de nosotros en estos momentos que nos estaban metiendo una demanda para poder hacer las ¿cómo se llama? Minerías. Entonces, cuando vos ves que hay gente con dignidad y que está saliendo adelante a pesar de un embargo, que te das cuenta que la dignidad existe y que vos podés trabajar por el pueblo y lo podés hacer.
Entonces, esos son los ejemplos. Esos son ejemplos, Jorge. Mira, yo te voy a decir, como mencioné al principio, me quedé sorprendido agradablemente en el sentido de que cero escolta, cero censura. Cuando salí del aeropuerto, la única dificultad que yo tuve fue escoger cuál taxista quería yo agarrar. No había nadie ahí, yo agarré el que quise, me dijeron, usted puede ir a cambiar moneda ahí. En Cuba tienen lo que llaman ellos CUC, que es el peso cubano convertible de moneda extranjera, y tienen el peso que ellos llaman moneda nacional, que es la que usa la gente. O sea, hay dos monedas, el que usa el Hay dos cubano y el que monedas. usa el extranjero. No. Cualquiera puede usar cualquiera de las dos monedas. Lo que ocurre es que para que tú puedas usar CUC tienes que tener euros o dólares para comprarlo. Y los cubanos, el pueblo cubano, ellos ganan el equivalente a 20, 25 dólares al mes. Entonces ellos obviamente apenas les alcanza para lo mínimo. Entonces el CUC lo compra el extranjero porque tú llegas ahí con 100, 200 dólares, compras 200 CUC y te da la gran vida. Porque el costo de la vida es muchísimo más barato en Cuba que lo que nosotros pagamos en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, que son naciones, digamos, más capitalistas y que las cosas son más caras. Entonces, resumiendo, me quedé muy agradablemente sorprendido porque pude desplazarme donde quise, cuando quise, como quise. Anduve en los autobuses cubanos. En los autobuses tú pagas únicamente 40 centavos de peso de moneda nacional. Para que te hagas una idea, $1 te compra aproximadamente 20 pesos. Entonces, el pago del autobús es 40 centavos de un peso, 2 o 3 centavos de dólar de Estados Unidos. La gente anda feliz, los buses son nuevos. Entonces, eso es, digamos, lo bueno que yo vi. Bueno, hay una historia que se dice que antes de los 50, donde llega la Revolución Cubana, digamos en el 59, ¿no? Si no nos equivocamos. Entonces, antes del 50 era un país próspero, era un país donde habían riquezas porque iban de Nueva York. Era como, digamos, la isla de los americanos en ese país. Pero entra la Revolución, sacan a todos los americanos. Sí, sale Batista. Hay algo que, en lo personal yo no lo viví, pero de pronto tuve la oportunidad de leerlo. Se mencionaba también que en esa época La Habana era como es Las Vegas ahora. Era impresionante el flujo de turismo. Estados Unidos, La Habana, Estados Unidos, era impresionante. Era una isla, pero sumamente bella. De hecho, sigue siéndolo, ¿no? Pero a lo que uno lee, en el caso de lo personal, que el cambio que tiene, lo que tuvo en ese momento, que era un flujo, repito, impresionante de turistas, es el cambio revolucionario y ahí cambió por completo todo, ¿no? Y ahí viene, como te digo, uno tendría que estar en el propio lugar, al menos en lo personal tendría que estar en el propio lugar para emitir mi propio concepto al respecto, ¿no? Pero tú lees una versión y te cuentan otra versión. Entonces ahí te tienen en medio y dices, bueno, ¿dónde realmente? Tenés que estar ahí, en el caso de Jorge, tenés que estar ahí, fuiste, te diste cuenta, bueno, algunas cosas son ciertas, algunas cosas no. Porque te dicen, no, aquí la gente, allá la gente se está muriendo de hambre. No sé qué tan cierto se pueda morir de hambre, pero que hay racionamientos sí los han existido. Definitivamente, Sí. y yo pude ver las despensas donde la gente va a comprar los alimentos que compran con su boleta de racionamiento que le da el gobierno. Eso es cierto. Y como te repito, para ti que llegas como turista con dólares que conviertes en CUC, la vida es rosa. Tú puedes ir a donde quieras, puedes comer lo que quieras. Para el cubano que vive en Cuba y que únicamente recibe 20 o 25 dólares al mes como sueldo, la vida es dura. Entonces, a mí lo que me quedó en la mente fue la imagen de Cuba quizás es igual a El Salvador, en el sentido de que hay gente que tiene y gente que no tiene. Gente que quisiera tener los CUCs y los dólares y no los puede tener, pero esa gente tiene lo mínimo básico para sobrevivir, que quizás no sea suficiente para ellos. Hay algo muy importante, por ejemplo, hablaste algo, una comparación entre un país y el otro. Yo siempre he dicho, el caso de mi país, Guatemala, y el caso de ustedes también, la clase social está marcada. El que tiene y los que no tenemos. ¿En Cuba se ve eso? Sí, también. Hubo alguien que a mí me dijo, ay, es que en Cuba no hay gente que esté en las calles por dinero. Claro que hay. Yo vi homeless, yo vi gente pidiendo limosna, yo vi una persona, bueno, más de una persona amputada que estaba en la calle. ¿Como acá? Como en El Salvador o como en Guatemala o como acá. ¿Sí? Exacto, existe. Claro, no te voy a decir existen lo que yo no vi, niños huele pega en las calles. Sí. Eso yo no lo vi. ¿Mareros? No vi mareros. Y la seguridad en La Habana, o al menos en todos los lugares donde yo anduve, en la vieja Habana y todo eso,
no tienes nada de qué preocuparte. Yo andaba en la calle a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, con la cámara en mano. Andabas de vago, ¿no? Ah, no, no, Obviamente estaba. Es que para que tú conozcas y disfrutes bien La Habana Vieja, tienes que ir a los lugares, entonces, ¿Visitaste nocturnos. zonas rurales, digamos, afuera de la ciudad? ¿Vistes alguna cosa? Una zona rural, realmente no, pero fui por bus a un pueblo que se llama Santa María, y es una playa bellísima, que está como a unos 25 kilómetros de La Habana. Y lo que más me sorprendió, y te repito, es que yo me metí a los buses y la gente, igual que como en cualquiera de nuestros países, apretujada en el bus y todo, pero tranquila, pues no había nada. O sea, yo me imaginaba, porque yo había leído algunos reportajes, que iba a haber guardias armados con armas automáticas, o semiautomáticas, entonces, nada. Yo me imaginaba que iba a haber tanquetas o algo así, nada. Bueno, Nada. vamos a continuar acá con Diálogo en América. Muy bueno se está poniendo esto, pero yo quiero entrar siempre con Francisco. Francisco, ¿crees que si estuviese, y que si, o mejor dicho, si Fidel Castro no hubiese caído enfermo, se hubiera logrado ese proceso con Estados Unidos de poderle levantar el embargo? ¿O por qué, digamos, esa fricción era con Fidel Castro? Porque cuando entra Raúl, como que hay más espacio para poder negociar. Es que fíjate que a nivel internacional también no es solamente si ellos o el pueblo cubano tenía intenciones de hacer las paces o relacionadas con los Estados Unidos, sino que también a los Estados Unidos había una realidad que lo empujaba a hacerlo. Porque se estaban quedando en Latinoamérica prácticamente con el tema del embargo y de Cuba, se estaban quedando aislados. En las votaciones siempre Estados Unidos estaba tratando de pararlo y estaban condenando el embargo y estaban apoyando a Cuba. Entonces era una parte de que tanto Cuba como Estados Unidos necesitaban hacer ese acercamiento. Respecto a Fidel Castro, déjame decirte que en el nivel de Latinoamérica siempre fue impulsor de procesos de paz, siempre estuvo llamando al diálogo, siempre estuvo llamando a la unidad, al respeto de los pueblos. Es un ejemplo que siempre dio Fidel. Así que no es que Fidel haya caído porque eso se da, sino que llega el momento en que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Cuba, del pueblo de Cuba, se ven necesitados a incorporar. Bueno, con este nuevo presidente vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque como este no responde a ninguna línea, sino que responde a él mismo, vamos a ver qué pasa. Así es de que vamos a continuar con Diálogo en América. Después vendremos tocando que también en El Salvador para regresar a nuestro país, en las cuales también Oscar acaba de estar allá en El Salvador cubriendo el Carnaval de San Miguel, el 58 Carnaval de San Miguel, sí. en las cuales pues vistes también el panorama de nuestro país, cómo se pinta, porque muchas veces los medios solamente sacamos lo amarillo para poder vender la publicidad. Pero vamos a hablar desde el punto de vista, pero aquí tengo a dos. Uno que representa en este caso, digamos, los intereses del partido FMLN aquí en los Estados Unidos, y también Jorge, que es un periodista que ha sido muy crítico de las políticas en este país y que apoyaste mucho al presidente anterior, a Mauricio Funes, ¿no? También, que lo trajiste acá en esa época. Bueno, yo lo conocí desde que él era periodista. De hecho, yo creo que la historia y los que están acá saben que cuando él se quedó sin trabajo en el Canal 12, fue un colega que tú también conoces, Efraín Merino, quien le dio espacio en el aire para que él hablara con la gente. Y bueno, lo demás ya es historia. Es más historia. Bueno, regresamos con eso después de la segunda pausa comercial. Mr. Car, con más de 200 vehículos en su inventario. Cuando otros dicen que no, Mr. Car dice que sí. No olvides de buscar a Mr. Car en Facebook y Instagram. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con Más Sabrosa. Más Sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Seguimos con Diálogo en América. Gracias a usted por seguirnos siempre por todas nuestras redes sociales. Recuérdese que puede bajar la aplicación para su iPhone o para su Android visitando su aplicación de su teléfono y poniendo el nombre, o buscando el nombre, mejor dicho, de Así es mi gente. Instala la aplicación y nos puede ver en cualquier parte del mundo. Vamos a irnos a El Salvador. Acaban de
embargarle digamos, los bienes, incaptados los bienes y propiedades a Leonel Flores. Vamos a hablar sobre todo el proceso que está llevando la Fiscalía General de El Salvador sobre el combate y poder, digamos, llevar estos personajes que trabajaron para la política de nuestros países e instituciones importantes como el Seguro Social, como estamos viendo que en este momento está preso también Antonio Saca, falleció un expresidente y ahora también enjuiciado a un exfiscal general de la República. ¿Cómo ves este proceso tú, Jorge Martínez? Bueno, mira, yo te voy a decir que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me da gusto ver que hay esperanza, que al fin se está agarrando a los ladrones, a los corruptos que han desangrado a nuestro país por tanto tiempo. Por el otro lado, me causa indignación que sea durante el segundo gobierno del FMLN y no haya sido en el primero cuando se capturó a Tony Saca, porque Tony Saca fue el presidente de Arena, el último presidente de Arena, antes de que tomara posición Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN. Lo que estamos viviendo ahora debió haber ocurrido hace 5 años, 6 años. Y fue gracias a que este fiscal y este grupo de magistrados en la Sala de lo Constitucional han tenido valor de hacer todas estas pesquisas que finalmente se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Entonces, como te digo, siento esperanza, se ve que finalmente se está moviendo un poquito la justicia, se está tocando a gente que antes se creía intocable. Al mismo tiempo, decepción, que el gobierno de Mauricio Funes y ahora el gobierno de Sánchez Serén han sido cómplices de toda esta corrupción. Y pues el primer gobernante del FMLN ahora está asilado en Nicaragua y que fueron los mismos líderes del FMLN los que le recomendaron que no regresara a El Salvador porque lo iban a capturar. ¿Por qué ha sido cómplice el gobierno de El Salvador actual? Como te repito, los mismos líderes del FMLN le dijeron a Mauricio Funes, no regreses porque aquí te van a capturar. Él no es ningún perseguido político. El gobierno actual es la misma ideología que él supuestamente tenía cuando gobernó. ¿Bajo qué argumentos se está él asilando en Nicaragua? Lo único que la gente piensa es porque le tiene miedo a la justicia por todos los actos de presunta corrupción que él cometió durante su mandato. Francisco, creo que hay respuesta a todo esto. Voy a retomar las palabras que dijo Jorge, hay alegría y tristeza, y tristeza porque pareciera que es un show mediático el que están haciendo. Yo no estoy defendiendo al doctor Flores, lo conozco muy poco, no soy amigo de él, pero entiendo que al doctor Flores lo que se le está persiguiendo es porque hay dinero que supuestamente no ganó. No es que tengan pruebas de que se lo tomó de algún lado, sino que hay dinero que no pueden seguir. Y él estaba diciendo en algo que escribía en las redes sociales que parte de esa casa que le han embargado es una deuda que tiene con un banco de El Salvador. Por otro caso, pareciera que los magistrados se han convertido en presentadores de televisión, ahora andan dando declaraciones por todos lados, pero esto de alguna manera es bueno, porque ya dejaron la omnipotencia que tenían los super sabios y han comenzado a caminar en la tierra con todos los demás. Lástima que hay casos que ya van a prescribir o que están a punto de prescribir o que los dejaron prescribir y que nunca fueron revisados. Pareciera que la intención es perseguir a los que fueron miembros de los gobiernos del FMLN y que, por cierto, no es que les estén diciendo tomaron dinero de acá, sino que quieren saber de dónde salió algún dinero, pero no hay una prueba para poderlos acusar. O sea, es bien complicado, retomo las palabras, da alegría que haya persecución, pero entristece que pareciera que es un show lo que está pasando. Pero hablando, digamos, se ha dicho de que al Arena todavía, como que sí es cierto que se ha llevado ante la justicia a los últimos 2 presidentes de Arena, en este caso, digamos, a Paquito Flores, ¿no? Que fue, y también a Tony Saca. Entonces, se cree que esa es una cacería en las cuales se quiere dañar la imagen de esos partidos, pero también se dice de que el FMLN no está participando sobre también darle seguimiento a los demás casos, como en el caso del Partido Arena, como que si hubiera algún acuerdo sobre esto. ¿Cómo lo podríamos describir? Es bien complicado. Fíjate que voy a hacer un punto antes que se me olvide. Hay 254 millones de dólares que supuestamente fueron malversados por el expresidente. Y digo supuestamente porque mientras no se le compruebe en juicio, no lo defiendo para nada. Yo quiero que sean juzgados y de ser culpables que vayan presos, pero mientras no sean vencidos no son culpables. Pero digamos que fuera, que ese dinero se perdió,
quiere decir que son responsables del incremento de la violencia, porque es dinero que debió de haber invertido en el combate a la violencia. Entonces los pandilleros que tenemos ahorita en la calle no estarían si les hubiéramos combatido, si hubiéramos invertido ese dinero en prevención y en represión contra los pandilleros. Pero también hay que dejar bien amplio eso, que no es solamente salir diciendo, como dice Norman Quijano, pidiendo perdón por el presidente que llevaron. No, porque todos los gobiernos de Arena tienen esa muestra de dinero que se perdió, no dinero de que se cree que, dinero que se perdió. Entonces, por ahí va la situación. En el caso, digamos. No, simplemente te iba a decir que es realmente lamentable cómo se está politizando la justicia y en vez de exigir que se busque agresivamente a todos los que están robando o presuntamente robando, a todos los presuntos corruptos, lo que el FMLN está tratando es tratar de buscar a quién echarle el muerto, como se dice usualmente. Tony Saca fue aliado del FMLN en las elecciones anteriores, eso todo el mundo lo sabe. Saca salió con ese su partido o alianza, o como le quiera llamar, con tal de dividir el voto de la derecha y lograr que Sánchez Serén quedara como presidente. De hecho, Sánchez Serén en algún momento dijo que Tony Saca era un buen hombre. Da pena, por ejemplo, ver que el exfiscal Luis Martínez ahora dice que él recibió mordidas durante el gobierno de Mauricio Funes. Incluso hay un video por ahí en el que Mecafé se ve como que le está metiendo un sobre con dinero en el saco, no sé si ustedes lo han visto. Sí, verdaderamente penoso. Penoso. Y además de eso, recibió mordidas durante el actual gobierno de Sánchez Serén. Porque no existe absolutamente ninguna explicación lógica para que alguien le esté dando sobrecitos con dinero en efectivo que no son declarados, que la gente no paga impuestos, es cash. Son mordidas, porque lo hacen para que no los persigan. Entonces esa es una actitud que lamentablemente los dos primeros gobiernos del FMLN han tenido, porque quieren estar dándole mordidas a los fiscales, para que no los investiguen, para que no los procesen, para que ignoren todo lo que ellos están haciendo. Entonces, te digo, es una vergüenza. En el caso de Mauricio Funes, sabemos de que lo conocemos, algunos de nosotros, la historia. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿tiene que ser investigado por, digamos, esos señalamientos de enriquecimiento ilícito? ¿O cuál es tu opinión desde acá, desde la diáspora? Definitivamente tiene que ser investigado. Lo que no se debe permitir es que haya el manipuleo, porque, y Jorge decía una cuestión muy importante, y es bueno que lo haya tocado en cuenta. De alguna manera, Tony Saca estuvo peleado con Arena. Para Arena eso lo convierte en su enemigo. Y pareciera que la Fiscalía y pareciera que los magistrados, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente los de la Sala de lo Constitucional, están interesados en atacar o perseguir a los que a los que son del FMLN o a los que son aliados o amigos del FMLN, o sea, a los adversarios de Arena. Entonces, eso lo convierte, ya no lo hace transparente, porque pareciera que están haciendo el show porque quieren dañar la reputación y la imagen de los dos gobiernos del FMLN. Como te repito, no hay en contra de Leonel Flores de decir sacó el dinero de acá, sino que están diciendo de dónde sacó el dinero. Bueno, pero déjame ponerte el día. Pero las autoridades en El Salvador ya allanaron y le incautaron la casa que tenía en la colonia Escalón, vehículos y aproximadamente $100,000 en cuentas bancarias. Yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí eso no te dice que las cosas andan muy bien. ¿Por qué ustedes dicen de que esto sería como probablemente como una cacería de brujas o un señalamiento directo a dañar la imagen del partido Arena, del partido FMLN en este caso? No, mira, lo que estamos viendo es que hay una persecución en todo lo que es contrario al partido Arena. Y quiero decirte que pareciera, no estoy diciendo, porque el fiscal es el que tiene que dar la respuesta, el fiscal es el que tiene que ver, debería de perseguir a la ex vicepresidenta, ¿cómo se llama? Ana Vilma Escobar, que ya su caso puede prescribir, debería de perseguir tanto dinero que se perdió. ¿Pero por qué crees que no la siguen? ¿Por qué crees que no la persiguen? ¿Por qué no la investigan? ¿Por qué? Porque es que definitivamente eso lo tiene que explicar el fiscal, pues. ¿Por qué persigue solamente a los que son adversarios de Arena? A los que han entrado en pleito con Arena, eso tiene que explicarlo el fiscal, ¿me entiende? ¿Paco Flores se volvió en contra de Arena? No, pero a Paquito Flores no lo persiguieron, a Paquito Flores es resultado de las presiones que puso Mauricio Funes, y es una de las razones por las que lo persiguen. Cuando allanaron la casa de Mauricio Funes, la fiscalía cada rato estuvo tuiteando, y dime, tú como periodista sabes eso, tuiteaba y retuiteaba todo lo que encontraron, cuando en estos casos no han hecho eso.
Pareciera que a Mauricio Funes ya lo iban persiguiendo, pero como te repito, es el fiscal el que tiene que explicar. Gerardo, ¿qué te dice que presuntamente gente del batallón presidencial era la que organizó toda la mudanza de las posesiones de Mauricio Funes para Nicaragua? Que el FMLN estaba tratando de ayudarle a que se fugara y evadiera la justicia. Mira, lamentablemente, hoy que el FMLN está en el poder, ha adoptado las posiciones contrarias a lo que antes ellos proponían cuando eran oposición. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. La ley de amnistía. ¿Quién era el que gritaba más que había que abolir esa ley porque no permitía que el país pudiera sanar sus heridas, que había que perseguir a todos los que cometieron crímenes de guerra? El FMLN. Y el profesor Sánchez Serén era uno de los que exigía que se aboliera esa ley. Ahora que finalmente la ley de amnistía se ha abolido, son los que están gritando que no, que hay que mantenerla, que debemos de tener paz en el país, que hay que unirnos. Simple y sencillamente, hoy que están ellos en el poder y cometen las mismas barrabasadas que cometían ante la derecha, hoy ellos quieren que no se les aplique el mismo estándar para juzgarlos y para escudriñar todas las actividades ilegales y presuntamente ilegales que están cometiendo. Bueno, continuamos con ese tema de importancia para nuestro país, El Salvador. Vamos a irnos a nuestra tercera pausa comercial, pero ya regresamos con el cierre de Diálogo en América. Nuestros clientes y público en general, les podemos garantizar que Río Grande trae los mejores quesos y cremas de las mejores zonas ganaderas, que todo es elaborado con leche pura grado A, cumpliendo con los procesamientos de manos expertas, para preservar en su mesa el sabor y lo natural que nuestros consumidores merecen. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Muchas gracias por su preferencia y de continuar con nosotros aquí en Diálogo en América. ¿Qué podemos hacer aquí en Diálogo en América y en la capital de los Estados Unidos? Opinar, nada más opinar. Pero, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Actuar. Entonces, nosotros solo podemos opinar. Bueno, y como siempre terminamos Diálogo en América con un razonamiento de prudencia, con un ¿qué podemos hacer? Digamos, los que vamos a votar por un presidente, los que salimos a las urnas, los que también son miembros de los partidos políticos en nuestros países, pero que sueñan con un país mejor, como en el caso, me imagino, del FMLN, que soñaba con un país mejor, que ya lleva sobre 8 años. Y bueno, vamos a dejarte con eso, pero vamos a empezar con Jorge. Jorge, ¿cuál sería tu aporte, digamos, para poder cambiar esta situación que El Salvador está viviendo y que no vaya a ser solamente una cortina de humo, todos estos descubrimientos de la corrupción y cómo estos procesos, al profundizarse, van a cambiar, digamos, la imagen del país? Bueno, mi opinión es que continúe la labor del fiscal, que el FMLN deje de atacarlo de manera directa o indirecta con sus grupos de fachada, que dejen de atacar a los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional para que ellos hagan su trabajo. Me alegra mucho que incluso el fiscal ya está investigando al alcalde de San Salvador por sus presuntos nexos con una banda de troles y de clonadores de sitios. La justicia en El Salvador tiene que imperar, es la única forma para que el país avance y ojalá que el FMLN no siga oponiéndose porque ellos perciben que afectan sus intereses, ojalá que se conviertan en personas honestas y transparentes, que aunque sea al final del mandato entiendan cuál ha sido la voluntad de la gente para que no El Salvador no siga perdiendo, porque al final del juego el país pierde credibilidad, pierde inversión extranjera, la gente emigra, entonces ellos pueden creer que se están enriqueciendo y son más inteligentes que los demás, pero realmente el país pierde. Bueno, vienen, digamos, el próximo año, entramos en elecciones de alcaldes y diputados, ¿tengo entendido, Francisco? Sí, ¿Cuándo va a ser las presidenciales? En 2 años más, sí, 19. Digamos 19, Ajá. 2019. Bueno, el voto en el exterior también es un tema que deberíamos de tratar en Diálogo en América más adelante. Oscar. Sí, hay algo que realmente sí me gustaría expresarlo, ¿no? El ejemplo que nos dio el mundo Guatemala. Guatemala se cansó de la corrupción, se cansó del presidente, del vicepresidente, ministros, jefes de Estado, todo, se cansó de todo. ¿Y cómo fue que el pueblo guatemalteco se cansa? Salir a las calles a manifestar, con una sola arma, que se llama Himno Nacional de Guatemala. Esa fue el arma que utilizaron y la bandera.
Y ustedes se dieron cuenta que poco a poco fueron cayendo el propio presidente, primero la vicepresidenta, el presidente, y ahí comienza todo mundo. Todos comenzaron a caer. Es más, tuvimos un presidente interino por meses nosotros, porque el presidente electo estaba preso, la vicepresidenta electa está presa por corrupción. Y lógico, cuando tienen la cabeza, ya comienza a decirle, bueno, también fulano, sutano, todos los ministros, todo su gabinete está detenido. ¿Se siente confortable el FMLN con el trabajo que se ha hecho o hay más que hacer? ¿Y cómo la diáspora puede también participar para poder llevar cambio? Porque yo me recuerdo que en los tiempos, digamos, del FMLN, lo que hacía Oscar, las manifestaciones para expresar lo que son los cambios. O sea, ahora, como que también el FMLN ha hecho un trabajo, pero no un trabajo que la gente, digamos, hay como esa inconformidad también en algún sector del pueblo. Fíjate que me gusta siempre aprovechar las palabras de los demás, ¿verdad? Están reclamándole a la prensa. Fíjate que en El Salvador el problema es que haces 100,000 cosas buenas y nadie las toma, nadie las saca. Es verdad, o sea, es verdad. Ya no estamos soñando con hacer cambios, estamos haciendo cambios. Se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en salud, se está invirtiendo en todo. Pero de repente una persona apareció ahí que tiene unos miles de dólares más de lo que tenía, pero entonces nos sacan el rollo de los logros para meterle a esta persona para ver si se la terminan. Y después viene el rencor, la enemistad y todo un montón de rollo que le suman. Y los medios de comunicación, que deberían de trabajar para que la sociedad se informe, que esté organizada, que la sociedad esté avanzando, pareciera que el interés es desorganizar, desunir y fregarnos por todos lados. Los intereses, ¿no? Te repito, no estamos soñando con construir un país nuevo, lo estamos construyendo. Porque ahorita está saltando un montón de gente de la derecha y está saltando porque sus intereses se ven afectados. Así de sencillo. Se está persiguiendo. Ningún gobierno ha sido tan transparente como este. Hay muchas cosas que seguir haciendo y se van a seguir haciendo. Pero definitivamente vamos por buen camino. Francisco, ¿por qué ocultó por tanto tiempo el nombre del motorista que atropelló a un ciudadano salvadoreño en la casa presidencial del gobierno? Y volvemos a los mismos elementos. Te pregunto, porque es algo de interés. Es un ciudadano atropellado. ¿Cómo no? Lo escondieron. Correcto, pero habían cientos de miles de niños que están recibiendo ayuda. Pero ¿qué pasó con la familia de esta víctima? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿y de repente, la transparencia de la que habla Francisco? Mira, de repente había una carriola de bebé ahí y unos habanos que fumó Baurío Funes, o no sé si lo fumó. Nadie está hablando de eso. Le toman la foto al precio de eso. ¿Por qué esconden los viajes de Mauricio Funes? Lo que Mauricio hizo por la población, eso no lo toman en cuenta. Los dos periodos de las cosas malas. Han sido así son los viajes de Mauricio Funes, ¿por qué no los tienen? Así son los medios de comunicación porque esconden esa información. Algunas. Las políticas de nuestros países estaban para hacer corrupción, para que llegara una persona al poder y se pudiera enriquecer. Entonces deja una estructura, un partido, llega el otro partido y bueno, mi modo, ya está hecho como digamos por esa estructura. Pero ¿cómo ha cambiado esto el FMLN, Francisco, para despedirte? Bueno, antes que me olvide, porque quiero invitarles a la celebración que vamos a tener navideña el sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde en la iglesia episcopal San Steven, en la intersección entre la Newton y la 16 aquí en Washington. Ahí vamos a tener bastante información. ¿Qué número es la dirección? La dirección es 1525 Newton Street, Northwest Washington, D.C. Es entre la 16 y la Newton, es cerca de Columbia High. Mira, tú hablabas de las estructuras. La estructura del Estado salvadoreño estaba preparada para encubrir. Hay que irla modificando, hay que irla transformando. Pero es chistoso que la sala de lo constitucional a todo lo nuevo que se le quiere meter, lo declara inconstitucional. Habría que preguntarle a ellos, ¿van a permitir, por ejemplo, cuando se denunciaron a los evasores de impuestos, ellos lo declararon inconstitucional? Imagínate. O sea, una persona que no está pagando sus impuestos, no la puedes denunciar, no la puedes sacar públicamente, no, es inconstitucional. O sea, ¿qué pretende eso? Encubrir a los evasores. Bueno, en nombre de todos los que hacemos posible Diálogo en América, gracias, pase buenas tardes y nos vemos la próxima semana aquí en Centroamérica.